97.7 Noticias en entrevista. Bueno, le damos la bienvenida a la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso y presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Andrea Naranjo, esta mañana. Bueno, Andrea es la versión del otro lado de lo que platicábamos ahorita con Martín Flores, y que con eso se va a equilibrar. ¿Qué es de lo que se trata aquí? Aquí le presentamos la información y la conclusión la saca usted al final. Andrea, bienvenida, estás en casa. Mil gracias por la invitación. Agradezco el que nos den este espacio para poder platicarles los trabajos que se llevaron a cabo el día de ayer en la sesión ordinaria, que en un principio era una sesión ordinaria normal, como lo que tenemos de manera regular cada semana, que bueno, inició bien y terminó con hechos violentos. La verdad es que lamento profundamente el que pues se haya puesto en riesgo la integridad de las y los trabajadores del Congreso y de los propios agremiados que acudieron pues al llamado de los líderes sindicales, y que pues con esta desinformación fueron suscitados a una manifestación sumamente violenta. Yo creo que cuando una persona llega con el objetivo de entablar un diálogo, una conversación, pues no avienta, no rompe puertas, y esa fue la actitud que el día de ayer se presentó. Desafortunado, muy lamentable. ¿Cómo se genera este problema? Esta reforma al artículo 67 de la ley burocrática, la ley de los trabajadores al servicio del gobierno de Estado, ayuntamientos y organismos descentralizados y bla, 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 bla. ¿Cómo se genera esta polémica? La queja principal que yo he encontrado, y que nos decía ahorita Martín, es el proceso legislativo. Ellos hablan de que en menos de 24 horas se le dio entrada a la iniciativa, se dictaminó en la comisión correspondiente y se sometió a votación en el Pleno, que no se entregó el dictamen a los diputados de oposición, que ya que se dio esta situación que comentabas, fueron a sesionar a una sede alterna y no le dijeron a los diputados de oposición. Platícanos tu versión de los hechos. Bueno, compartirles que es totalmente falso lo que ha manejado la oposición. Los documentos son circulados a las y los diputados para que puedan conocer de los dictámenes. Incluso dichos asuntos son tratados previamente en la Junta de Coordinación Política, porque ahí se establece cuáles son los temas que se discutirán en la sesión. Y bueno, fueron ellos mismos quienes, incluso al interior de la Junta de Coordinación Política, en el caso del diputado Partida, por ejemplo, manifestó que él estaba a favor del tema. El diputado Arnoldo ahí hizo saber que él estaba en contra, y pues bueno, ya posterior a los hechos que se suscitaron en el recinto legislativo, cuando ya, digamos, se tomó la tribuna y demás, las y los diputados retomamos la sesión en la Sala Mujica, que está al interior del Congreso, y al no haber condiciones de seguridad, porque pues ahí fue donde se rompieron las puertas, irrumpieron de manera agresiva, pues entonces el presidente, que es Álvaro Lozano, convocó a una sesión de manera virtual, en la que fuimos debidamente notificadas y notificados. Están las pruebas, porque todos recibieron la información, recibimos, yo misma incluida, y nos conectamos a esa sesión de modalidad mixta, y en ningún momento se rompió con las reglas de lo que indica la ley orgánica del Congreso, del Poder Legislativo. Y pues bueno, la información siempre será pública. Esta es presentada en la página oficial del Congreso del Estado. Ustedes ahí pueden conocer los documentos, y siempre es circulada a cada uno y cada uno de nosotros, porque pues es nuestra obligación el conocer los documentos y el emitir un posicionamiento en tribuna. Sí, claro. Entonces no es cierto esto de las 24 horas en las que se desarrolló todo el proceso legislativo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se les dio a conocer esta propuesta? Yo recuerdo haber visto en redes sociales un video de Betsy Pinzón, la diputada, que decía que 2 minutos antes de sesionar se le había entregado. Es información que está pública. La diputada Diana Cepeda, que fue quien presentó la iniciativa, hizo entrega la semana pasada. Se discutió al interior de la comisión. Yo soy integrante de esa comisión, y sesionamos y se circuló el dictamen como lo marca la ley, al igual que los demás dictámenes que iban a ser
discutidos en la sesión. Y yo creo que aquí lo que vale la pena recalcar, es importante que las y los trabajadores tengan la seguridad de que lo que ha circulado por parte de los líderes sindicales es falso. Los trabajadores recibirán su aguinaldo como se ha venido pagando en años anteriores, no será sujeto a ningún nuevo impuesto. Digo, la ley del ISR es muy clara, está señalado ahí que la gratificación anual que conocemos como aguinaldo, pues es sujeto de materia impositiva, y ahí lo marca la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que se realizó? Bueno, pues se hizo una armonización de la ley de trabajadores con las leyes fiscales aplicables en el país, y que bueno, nosotros no podemos ir en contra de ello. Sí. Hacerles saber a las y los trabajadores que recibirán su aguinaldo, por ejemplo, en el caso del Congreso se tenía previsto que se pague el día de hoy, así será, y también entiendo que el resto de los organismos descentralizados, los ayuntamientos, el gobierno del estado harán lo propio, harán ese pago, pero sobre todo que sepan, bueno, que derivado del pago del ISR, que todos estamos sujetos a pagarlo, iniciativa privada, el sector público, pues son los impuestos lo que finalmente derivan en que tengamos pues un presupuesto mayor para el tema de salud, de seguridad, o incluso también de los programas de bienestar que ya conocemos, en el caso de Colima como Colibecas. Y decirles también a las y los trabajadores que bueno, los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, pero sobre todo las y los legisladores emanados de la Cuarta Transformación, siempre vamos a velar porque se les respeten sus derechos. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un incremento del salario mínimo que estaba en aproximadamente 90 pesos, y ya a su salida, bueno, pues vimos cómo se había incrementado en más de 110%. Sí, de los aciertos que hay que reconocer el presidente. Recientemente nosotros en el Congreso discutimos una minuta relacionada con la igualdad sustantiva, para que las mujeres percibamos el mismo salario que los hombres, que tengamos las mismas oportunidades para trabajar, que haya estos espacios. Entonces, si un grupo parlamentario está a favor de las y los derechos de los trabajadores, el grupo parlamentario de Morena, y en este caso de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Verde, PT. Oye, diputada, ¿y no crees que hubiera sido bueno un trabajo de parlamento abierto, por ejemplo, en esta reforma al 67 de la ley burocrática? Sentarse con la clase trabajadora, con los líderes sindicales, platicarlo, meterlo al tentadero, ir y venir, a lo mejor. De hecho, bueno, como lo comentaba en un principio, creo que cuando la actitud es de intercambiar ideas, llevar a cabo una negociación, un diálogo, pues bueno, es otra la actitud que se presenta. Yo en ningún momento recibí una llamada, un mensaje de WhatsApp, ni un contacto directo de los líderes sindicales hacia tu servidora. Sí. Simplemente fue, digo, ustedes conocen el recinto legislativo, es un espacio abierto en el que si las y los ciudadanos se acercan, pues bueno, pueden incluso hasta tocarnos por la espalda y hablar con nosotros, porque es un espacio abierto. Ellos no llegaron con esta actitud, fue una actitud violenta, irrumpieron el recinto legislativo, tomaron la tribuna, y pues nunca hubo esta comunicación. Yo incluso en algún momento me acerqué a la tribuna, pero pues no había manera, estaban totalmente en una actitud negativa. O sea, eso es importante, o sea, diálogo con ustedes no lo procuraron las dirigencias sindicales. Así es, no hubo un diálogo, como te repito. ¿No te buscó a ti nunca ningún líder sindical, Martín o el maestro de la 39? Nunca. Nunca, no, ni una llamada, ni un mensaje de WhatsApp. Lo tenía enfrente, nunca me hizo una seña de, oye, deseamos dialogar contigo. Simplemente, pues bueno, irrumpieron el recinto legislativo, agredieron a las y los trabajadores, poniendo en riesgo la integridad de las personas. Es lo que te iba a decir, tú decías desde ayer, lo decías en un comunicado, que hubo un momento en el que estuvieron en riesgo la integridad física de las personas. Decía ahorita Martín, acaba de estar aquí sentado, que
las puertas estaban cerradas, dice, y el Congreso tiene que ser un edificio de puertas abiertas, intentando justificar un poco el tema de que se rompió la puerta. Él dice que la rompió un trabajador del Congreso. Platícanos un poquito esa escena, ese momento tenso que se vivió. Muy tenso porque, pues como te platicaba, la situación cuando se tensa y hay golpes y se rompen puertas, la verdad es que pues tú sabes que, por ejemplo, un cristal puede ser sumamente peligroso. Digo, ustedes lo saben, yo tuve un accidente automovilístico en el que desafortunadamente, pues bueno, perdió la vida mi sobrino, yo tuve pues muchas heridas de gravedad y precisamente de cristales. Entonces, un cristal sí puede ocasionarte un daño muy grande y puede ocasionarte hasta la pérdida de la vida. Entonces, cuando se pone en riesgo la integridad de las y los trabajadores, pues eso no tiene cabida, y hay videos que están circulando donde, bueno, claramente se ve cómo empujan, avientan, violentan, rompen cristales, y bueno, pues eso ya es muy violento. Sí, ahora, yo creo que, hablando de los videos, yo creo que tú ya los viste todos, o la mayoría, ¿no? Sí. También hay un video donde se aprecia que salen las diputadas corriendo y se suben a una patrulla y dicen, dale, donde estemos seguras, ¿no? Luego se escucha por ahí que alguien rompe en llanto y demás. ¿Por qué se van en patrullas? Fíjate que sí ha circulado ese video, efectivamente, y creo que, bueno, pues cuando la seguridad de las y los legisladores está en riesgo, yo creo que cualquier persona acude al auxilio de la seguridad pública. En ese momento iba pasando una patrulla, pues nos sentíamos violentadas de alguna manera, no veíamos que había una situación de seguridad. En el Congreso del Estado, en esta ocasión, habemos mayoría mujeres, entonces, pues definitivamente cuando uno ve esta situación de violencia, que no solamente pues es física, sino uno también la asume como de género, pues bueno, trata de buscar el auxilio, y para eso están las fuerzas policiales también, para auxiliar a todas las y los ciudadanos que en su momento se vean vulneradas, y en ese momento pues nos vemos vulneradas en una situación de riesgo, sí. Y lo que queríamos era ponernos en resguardo. Entonces, pues bueno, esa fue la situación. Ya a estas alturas, Andrea, estamos platicando con Andrea Naranjo, coordinadora de la bancada de Morena. ¿Podrás decir dónde fue la sesión de ayer? ¿Dónde la terminaron? Fíjate que esa es información que tiene el presidente de la mesa directiva. Los demás estuvimos conectados de manera virtual. Sí. ¿No estuvieron, o sea, toda la bancada oficialista no estuvo en un mismo lugar? No, estuvimos conectados en línea, se nos compartió el link, era una sesión en modalidad mixta, y todos tuvimos acceso a esa liga. ¿Algunos acudieron en físico a algún lugar? Sí, la mesa directiva tiene que estar presente para poder iniciar los trabajos, porque pues eso da certeza y legalidad, y por seguridad pues no nos fue dada a conocer esa información, y se entiende, estaban en riesgo las y los legisladores, y el resto nos conectamos en línea. ¿Y si hay manera de comprobar que ustedes le hicieron llegar el link a la oposición, a los legisladores del PRI, del PAN? Sí, incluso los tengo aquí, si gustan, con mucho gusto se los puedo mostrar. Es información que tenemos un grupo en el que estamos todos ahí, en ese grupo de WhatsApp, en el que el presidente nos dio a conocer mediante oficio la notificación de que esta se realizaría de manera virtual, y ahí fuimos todos debidamente notificados. Y bueno, pues ya ahora con la tecnología hay muchas maneras de identificar cuando recibes la información, ¿verdad? Claro. Entonces, la información está ahí. ¿Y a qué hora la recibiste? Así es, exactamente. Incluso era la queja, o sea, los diputados de oposición decían, sí nos mandaron el link, pero no nos dijeron dónde iba a ser la sesión, ¿no? Pero también nos decía Juan Ramón en el enlace de esta mañana que es un esquema que sí contempla la ley, la sesión a distancia, la sesión mixta y demás, ¿no? A ver, Marvin, ¿algunos comentarios? Hay algunos, bastantes mensajes. Uno, el más recurrente de ellos, es que preguntan ¿cuánto les va a tocar a los diputados de aguinaldo y si les van a descontar también el ISR? Pues sí, también también es... Bueno, no, era una pregunta para ella, pero bueno, gracias por contestar. Bueno, es importante saber
Pues hay un cálculo para obtener el monto final de la gratificación anual o del aguinaldo, y para todos pues es el mismo. En el caso de las y los trabajadores indica que se les pagarán un mínimo de 45 días. Por supuesto contempla varios temas, pues tiene que ser tu dieta, ¿no? Tu dieta mensual entre 15 días, eso te da tu sueldo diario, lo multiplicas por los 45 días, y en este caso el de los diputados, pues bueno, que llevamos 3 meses en esta legislatura, ese será el monto final. Así es. Que es proporcional, ¿no? Sí, así es proporcional, es correspondiente a los 3 meses trabajados, y pues bueno, cada uno de nosotros pues está contratado bajo diferentes esquemas, ¿no? Están los trabajadores sindicalizados, los supernumerarios, etcétera, y pues bueno, en el caso, por ejemplo, los sindicalizados tienen su sueldo, sobresueldo, quinquenio, y bueno, ya es un cálculo muy específico que únicamente, pues bueno, los administrativos saben esos datos, pero más o menos es así. Y pues bueno, que tengan la seguridad las y los trabajadores que no se les descontará ningún impuesto adicional, que recibirán la misma cantidad que el año pasado, en años anteriores, que debemos cumplir con lo que mandata la ley federal aplicable, que en este caso es la ley del impuesto sobre la renta. Nadie estamos exentos a pagar impuestos, ni la iniciativa privada, ni el gobierno, porque finalmente pues son los impuestos los que al final del día nos dan para cumplir pues con temas de salud, con temas de seguridad, las colibecas que tenemos aquí en el estado, y pues todos los proyectos de bienestar que ya conocen. Sí. Y que sepan, bueno, pues que en el caso del Congreso del Estado se les estará cubriendo el día de hoy como se tenía previsto, y también bueno, que tengan la seguridad que lo votado es positivo para todas y para todos, que en aras de poder contribuir en materia de impuestos, pues si no lo hacemos, también podemos ser acreedores de un crédito fiscal, de alguna sanción, y que pues eso generaría una irresponsabilidad de nuestra parte. Y si algo hemos hecho es manejar de manera honesta los recursos, porque ahora sí, los trabajadores tienen su salario garantizado, los trabajadores tienen su sustento quincenal, y en este caso van a tener su gratificación anual, como siempre ha sucedido, y no como ocurría en gobiernos anteriores, que se les dejaba de pagar, o que pues bueno, se les daba de baja. Y recuerden algún diciembre que se hubo una baja masiva de trabajadoras y trabajadores en el gobierno del estado, y que ahora eso no ocurre, gracias al manejo honesto de los recursos, manejo y también responsabilidad. Eso sería. Oye, Andrea, ¿ya se van de vacaciones o todavía les quedan algunos días o algún trabajo legislativo pendiente? Bueno, compartirles que el día de mañana es nuestra última sesión. Tenemos todavía abierta esta etapa de la convocatoria de OSAFIC, que ya... ¿Mañana lo sacan? Sí, la idea es poder presentar al pleno el dictamen, discutirlo. Ya superamos la parte de las entrevistas que se llevaron a cabo este lunes, y pues bueno, ahora nos toca discutir ese dictamen, y estaríamos concluyendo con esa actividad el día de mañana. Y regresan hasta enero. Regresamos en enero. Sí, así es. Bueno, pues... Y el tema de la reforma, esta última, ya no se va a discutir porque ya se publicó y todo. Sí, incluso, bueno, compartirles que ya fue publicada, que esa información es pública, y que, bueno, cualquier tema que vayamos discutiendo en el Congreso del Estado, con mucho gusto, tienen las puertas abiertas para poder dialogar con nosotros, o si nos invitan, pues bueno, aquí estaremos nuevamente. Es que me ganaste, es lo que te iba a decir, y aquí está Xiomara de testigo. Que sea la primera de muchas visitas, coordinadora. Con gusto. ¿Sale? Ya ves que no comemos. Es mala fama que nos hacen. Digo, si hay un encuentro por ahí que se asusta, o que no le sabe, o que no conoce, y se asusta con pero le saca la lengua. Preguntas con todo respeto. Oye, siempre que dice uno con todo respeto, aquí decimos, ahí viene el carambazo. No, a ver, creo que lo que hacen es muy importante, porque por ejemplo, el día de hoy, bueno, nos están dando la oportunidad de que todas las partes vengamos aquí a dialogar, a presentar
cómo ocurrieron los hechos, Sí. la información que existe y que sea al final del día el auditorio el que tenga la última palabra. Sí, que saque sus conclusiones. Y esa es la situación el día de hoy, compartirles, sobre todo darles la seguridad a las y los trabajadores que recibirán su aguinaldo, como siempre se ha recibido, y la misma cantidad que han recibido en años anteriores, que no hay deducción adicional alguna. Es que esa no es la discusión, diputada, la discusión es la bonificación de ese descuento del ISR, que se los venían bonificando, ya entiendo yo en enero, como lo entendía el al líder Martín. Eso es totalmente falso, porque la gratificación de aguinaldo está sujeto de materia impositiva. Entonces, Sí, así lo entendían y así nos lo explicó sí, también. claro, y eso nunca se ha retornado. Nunca se ha retornado ni en este gobierno ni en el gobierno anterior. Entonces, desconozco bajo qué argumentos se le está aseverando eso, pero sí compartirles que eso ha ocurrido. Incluso si eso lo hicieran, pues bueno, serían sujetos a una sanción y a un crédito fiscal por parte del SAT. De hecho, compartirles que bueno, en gobiernos municipales anteriores, esa fue la situación. Buscaron cómo evadir fiscalmente al SAT, y ahora lo que estamos viendo es que están enfrentando créditos fiscales, así se les llaman, que no es otra cosa más que la evasión fiscal, que el ayuntamiento, el gobierno del estado no pagaba correctamente el ISR. Esos son los resultados. Bueno, pues va a dar todavía para hablar. ¿Algo, Sí. Manuel? ¿Algo Bueno, para- lamentablemente, como dicen, el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay muchísimos mensajes. La invitación está en los comentarios que se hacen en la transmisión en vivo, que bueno, pues esos ahí se quedan. Agradecerlos, muchos mensajes de inquietud y de desacuerdo, sobre todo. Gracias a todos los que dejaron por acá sus mensajes y su inquietud y su molestia. Los leemos y con los este compartimos. tema. Claro que sí. Con mucho gusto, claro que como sí. siempre. Ahí echen su clavado, Andrea. Ahí pon a chambear a Xiomara, que es bien chambeadora, pero ponla a chambear todito más, que se eche un clavado ahí a la transmisión en vivo para que vea los comentarios. Hay varios comentarios que seguramente sirven y que seguramente algo le podrán sacar de provecho. Muchas gracias por tu visita, Andrea. Gracias a ustedes por Y la espero que oportunidad. regreses. Vamos a regresar cada que me inviten. Ándale pues, en eso quedamos, sale.